Interrumpimos la emisión de esta nota desde La Habana, Cuba, porque ahora tenemos información que se genera desde Nicaragua también sobre este tema. Habla el comandante presidente Daniel Ortega. Ha combinado agresiones militares, terrorismo, con bloqueo económico. Es decir, negarle el derecho al pueblo de Cuba a trabajar, negarle el derecho al pueblo de Cuba a tener educación, a tener salud. Le han querido negar esos derechos al pueblo de Cuba y no se los han podido arrebatar. Un bloqueo brutal que ha significado pérdidas económicas inmensas y también pérdida de vida de seres humanos, que por falta de un medicamento que quedó bloqueado, aún teniendo Cuba el dinero para comprarlo, aun cuando el medicamento está siendo comprado en un país que no es Estados Unidos, sencillamente las garras del imperio se extienden hacia ese país y le prohíben venderle a Cuba ese medicamento. O le prohíben venderle maquinarias y equipos. Y les prohíben venderle de todo. Ha habido una votación en Naciones Unidas. Y la inmensa mayoría de los países del mundo han votado en contra del bloqueo. Han dicho 183 votos. Estamos contra el bloqueo, que se levante el bloqueo. Lo han dicho con toda claridad en Naciones Unidas, donde el canciller de Cuba, nuestro hermano Bruno, hizo toda una exposición de los daños que el bloqueo ha provocado en el pueblo de Cuba. Y solamente 2 países votando en contra: Estados Unidos e Israel. 2 países votando en contra. 3 países latinoamericanos sometidos al imperio, que antes votaban en contra del bloqueo, aun cuando siempre han estado sometidos al imperio, pero tenían la decencia, tenían todavía el mínimo de dignidad de votar en contra junto con todos los países del mundo. Ahora se abstuvieron. No se atrevieron a votar junto con los Estados Unidos y junto con Israel, pero se abstuvieron. Menos mal que se abstuvieron. Y en este día en que conmemoramos el aniversario del nacimiento de Carlos, nuestro comandante, Carlos Fonseca, con él le expresamos nuestra solidaridad una vez más al pueblo de Cuba. En Cuba conoció la tiranía, la dictadura impuesta por el imperio yanqui durante siglos, hasta que finalmente se liberó. Y eso es lo que no admiten los imperios. No admiten que una nación, que un pueblo
que ha sido colonizado por ellos, que ha sido ocupado por ellos, que ha sido explotado por ellos, donde siempre han puesto gobiernos ellos, que de repente ese pueblo decida ser independiente, deja de ser colonia, deja de estar sometido. Y eso es lo que grita el imperio, que una nación pequeña como Cuba, siendo uno de los países de pequeño territorio, su extensión territorial es aún menor que la de Nicaragua, aunque tiene más población, que se estaba liberando en el 59, rompiendo las cadenas del imperio yanqui. Apenas a unas pocas millas de las costas de los Estados Unidos. Un verdadero desafío para el imperio. Era una irritación bien grande, se sentían irritados, rabiosos, que un país pequeño, con Fidel a la cabeza y Raúl, decidieran declararse Estado libre y luego Estado socialista. Es el derecho de Cuba, declararse Estado libre, Estado socialista, así como es derecho de cualquier país declararse Estado de cualquier tipo. Cada quien su modelo de acuerdo a sus características, de acuerdo a su historia. Y ahí empezó la batalla contra Cuba. El aislamiento contra Cuba fueron momentos aquellos en que esa organización que ha sido y es instrumento de la política imperialista, la OEA, recibió la orden, es decir, los países latinoamericanos ahí representados en su gran mayoría recibieron la orden del gobierno yanqui, del imperio. ¿Quiénes recibieron la orden? El gobierno de Somoza. Porque Somoza sí, era demócrata, porque se subordinaba a los yanquis, había sido puesto por los yanquis después de asesinar a Sandino. Entonces, Somoza votando ahí en la OEA por la expulsión de Cuba, imagínense. Y así todas las dictaduras latinoamericanas, porque América Latina entonces estaba llena de dictaduras, todas esas dictaduras, hijas de la maldición del imperio yanqui. El imperio yanqui es una maldición para la humanidad. El imperio yanqui es un hijo del demonio, de las cavernas, de la maldad. O sea, se ensaña en los pueblos del mundo y se ensaña en su propio pueblo, aún en la población blanca también se ensaña, no solamente en la población negra, no solamente en los inmigrantes, en los centroamericanos, latinoamericanos, caribeños, africanos que llegan a los Estados Unidos, sino que también en la población blanca, nacida ahí mismo en los Estados Unidos, que es sometida a la discriminación económica, porque hay discriminación económica, hay tiranía económica en los Estados Unidos, hay dictadura económica en los Estados Unidos, hay dictadura y tiranía en el campo de la salud, en el campo de la educación, nada de ese gratuito. Todo debe ser pagado, de tal manera que no todos los jóvenes pueden graduarse allá en los Estados Unidos. Y los que llegan a graduarse, cuando se gradúan,
ya van cargando con una enorme deuda que después tienen que ir pagando. ¿Y dónde queda entonces la gran riqueza que acumula ese país? Si es el país con mayor riqueza acumulada en el mundo, ¿dónde queda esa riqueza? Queda en las manos de los grandes capitalistas, de las grandes empresas, empresas militares, empresas comerciales, empresas de transporte, empresas de todo tipo, las grandes empresas que ejercen monopolio a nivel regional y buscan cómo ejercer monopolio a nivel global y que no permiten que otros países intenten competir con ellos en lo que llaman el libre mercado, porque el libre mercado no existe, es una mentira. No existe el libre mercado. Para ellos sí, libre mercado para hacer lo que les da la gana. Pero si aparece otro país desarrollándose, entonces hay que ir contra ese país. Hay que ir contra ese país. Y se van contra Rusia, y se van contra China, y se van contra Irán, y se van contra Turquía, y se van contra cualquier país que va creciendo económicamente. Países que quieren desarrollar la energía atómica con fines pacíficos, se van contra ellos también. Y ellos desarrollando la energía atómica con fines militares. Los yanquis no han parado de hacerlo, lo siguen haciendo. Y por otro lado le quieren exigir a países pequeños como la República Popular Democrática de Corea, le quieren exigir que se desarme del armamento nuclear que tiene. Es decir, para ellos solamente los poderosos pueden tener armamento nuclear. Pero si un país desarrollado, si un país en vías de desarrollo quiere tener armamento nuclear, se le vienen encima. Se le vienen encima. Porque bien de injusticia, bien de injusticia. Es cierto que nosotros hemos declarado toda esta región como una zona de paz, lo que implica no desarrollar armamento atómico. Pero si vamos a ver en justicia, ¿con qué derecho y a cuenta de qué? Solamente los países desarrollados, los países ricos, tienen derecho de armarse con armas atómicas, que les dan el poder de amenazar a cualquier otro país que no tiene armas atómicas. Entonces se han impuesto leyes en el campo internacional donde de hecho se reconoce esa situación que es totalmente asimétrica. Porque si vamos a actuar con justicia, tanto derecho tiene un país desarrollado a buscar la energía atómica para fines pacíficos o para fines militares. Igual derecho tiene también un país en vías de desarrollo de buscar cómo desarrollar energía atómica para fines pacíficos y fines militares. Claro, ellos no quieren que los países en vías de desarrollo tengan armas atómicas, porque saben que si el país en vías de desarrollo tiene armas atómicas, entonces ya no es fácil tocarlo. Saben que si el país en vías de desarrollo no tiene armas atómicas, entonces van y lo invaden incluso. Aun cuando les signifique a ellos unos cuantos miles de muertos, van y lo invaden y lo ocupan. Pero si saben que ese país tiene armas atómicas, ahí sí la pienso. Más si ese país tiene armas atómicas que pueden caer en los Estados Unidos, entonces menos que lo toquen. Hablan cualquier barbaridad contra ese país. Se sienten ellos como los únicos dueños a tener el arma atómica. Y le niegan ese derecho a otras naciones. Y las amenazan simplemente por el hecho de estar desarrollando energía atómica para energía, con fines pacíficos, que es el caso de Irán. Entonces dicen que no, que Irán después va a hacer armas atómicas. Bueno, y si quisiera hacerlas, ¿qué? ¿No está en su derecho Irán de hacer armas atómicas? ¿Quién dice? ¿Dónde están los 10 mandamientos diciendo que solamente los ricos pueden desarrollar armas atómicas?